Muchas gracias, doctora Manarelli. Pasamos a la estación de diálogo. Preguntas del auditorio, por favor. Doctor Fausto Garmendia. Micrófono. Bueno, doctora Manarelli, mi felicitación por ha tocado usted un tema sumamente actual, pese a que se ha remontado a una historia bastante larga a través del tiempo. ¿No cree usted que existe una contradicción histórica entre el hecho de que la mujer a través del tiempo, de la historia, se ha ido empoderando, se ha ido incorporando a la sociedad en muy diversas formas, con el hecho de que ahora estamos viviendo una situación realmente alarmante de problema social, como es el hecho que usted ha manifestado de la violencia contra la mujer en muy diferentes formas, ¿no? Psicológica, física, sexual, el hecho de que existan madres solteras, madres adolescentes, etcétera, porque la mujer se ha ido incorporando, si bien lentamente a través de la historia, en una serie de lentamente, en el siglo XX recién comenzó a ingresar la mujer a las universidades, la primera mujer médico, la primera que entró a la Universidad de San Marcos, etcétera. Recién a mediados del siglo XX se le daba el voto a la mujer, mediados del siglo XX, creo que fue en la época de Odría, si mal no recuerdo, y por lo tanto ingresa a la vida política. Recién entonces pudo ser candidata al Congreso, ingresa al Congreso, antes eran congresos solamente de varones, eso lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no es cierto? Y luego de eso también se incorpora en una serie de otras actividades progresivamente, o sea, a la educación superior, inclusive ya se incorpora a la mujer en el servicio militar obligatorio, entrando al hecho de que también las Fuerzas Armadas era solamente y exclusivamente de varones que iban a ir a la guerra, o sea, se incorporaba. Actualmente las mujeres se ingresan a los diferentes institutos armados y hacen una carrera militar, ¿no? O sea, ha habido pues una incorporación muy importante de la mujer, ¿no? Ahora, inclusive, si bien es cierto, en el Perú todavía no ha habido una presidenta, sí han habido candidatos a la presidencia, ¿no? O sea, sí ha habido una incorporación gradual de la mujer, inclusive en la docencia universitaria. Hay un buen número de docentes mujeres en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muy distinguidas ciertamente, como usted. ¿Y cómo se explica esa contradicción histórica, ¿no? ¿Será que todavía hay remanentes ancestrales en las costumbres? Y eso me hace recordar que cuando yo era adolescente, en las comunidades campesinas, veía que el hombre iba siempre adelante de la mujer, igual que en Japón, ¿no? En el Japón antiguo, el varón vestido a la usanza occidental iba adelante, la mujer que en el Japón, que yo he conocido en los años 70, vestida con su kimono. Bueno, entonces habrá quedado algo de los rezagos, porque antes, de acuerdo a la sociedad española, la mujer era preparada para que fuera una buena ama de casa. Entonces, yo todavía he visto que algunos padres no querían que sus hijas estudiaran, sino que tenían, como era una vergüenza que su hija pudiera trabajar, ¿no? Una especie de... Entonces, ¿cómo explica usted esa contradicción histórica? En todo caso, si es realmente una contradicción o no. Bueno, gracias por la pregunta, que creo que es la pregunta, ¿no? Y todos nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué está pasando si es que...? ¿no? Y bueno, por un lado creo que las contradicciones son parte de la historia, son parte de la vida, ¿no? Digamos, la contradicción es lo que quizá mueve
¿no?, genera el movimiento, porque tiene que ver con la tensión, con el conflicto, y es lo que genera una dinámica interna, ¿no? Entonces, creo que últimamente pienso que tenemos que acostumbrarnos a las contradicciones, porque además nos llevan a plantearnos esa pregunta que es tan central, ¿no? Y por supuesto que no hay una sola respuesta y mucho menos una sola causa, ¿no? Creo que para responder semejante pregunta tenemos que dejar un poco de lado la cuestión causal y ver cómo es que ha ocurrido esto, ¿no? Cómo es que vivimos, ¿no? Creo que ya tenemos como 80 feminicidios para estos primeros 6 meses del año, ¿no? Y bueno, yo voy a ensayar, ¿no?, algunas reflexiones que me suscita su pregunta. No tengo respuestas, pero es una pregunta que la comparto, que también me la hago y me la encuentro todo el tiempo, ¿no? Porque incluso hay gente que dice, claro, después de Ni Una Menos, después de la marcha de Ni Una Menos, aumentaron los feminicidios, aumentó la violencia contra las mujeres. Bueno, eso es relativo, pero eso no importa, eso es lo que está en la cabeza de las personas. No importa, de repente si contamos, no está ocurriendo, pero eso es lo que la sensación que la gente tiene, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena atender a esa sensación, porque justamente, digamos que la violencia contra las mujeres ha sido parte de la historia universal, ¿no? Como decía, en la época colonial, la Iglesia misma, en sus tratados, decía que las mujeres podían ser castigadas físicamente con moderación. Ahora la discusión era, ¿es moderado? La mujer pensaba que no era moderado y el hombre decía que sí, que le hubiera roto el brazo era moderado porque no la había matado. En fin, todas estas discusiones que hasta ahora hay, ¿no? No, que sí me hizo, que no me hizo. Entonces, la Iglesia lo toleraba, y la autoridad en una sociedad jerárquica se ejercía a través del castigo físico. Una forma de estar por encima era castigar físicamente, ¿no? O sea, los superiores portaban armas, los superiores podían, digamos, someter a los inferiores. O sea, una forma de ser superior, mejor dicho, castigar era una forma de ejercer tu superioridad. Así de intrínseco, de inherente era esto, ¿no? Y uno cuando ve todos los expedientes en el mundo colonial lo ve todo el tiempo, ¿no? Todas las demandas, bueno, el 98% de las demandas de divorcio durante el siglo XVII, divorcio, separación y nulidad que yo vi, eran de las mujeres. Los hombres no querían divorciarse, las mujeres eran las que pedían el divorcio, ¿no? Bueno, eso es todo un mundo fascinante, terrible también, pero había mucha sevicia, ¿no? Entonces, la sevicia es una causal de divorcio, de nulidad, de separación, o sea, maltrato exagerado, maltrato, tiene un nombre, la sevicia como maltrato fuera de control, ¿no? O sea, ahí ve uno que tiene un término específico para el maltrato que pasa lo tolerado, ¿no? Entonces, el maltrato podía ser tolerado y el castigo físico podía ser tolerado hasta cierto punto, pero ya después de eso venía la sevicia. Entonces, ahí también vemos cómo se naturalizaba y cómo ser hombre, cómo ser poderoso, cómo ser autoridad implicaba el derecho de el castigo corporal, de ejercer el castigo corporal. Era parte de lo mismo. Entonces, uno cuando castigaba físicamente se sentía superior, se sentía mejor. Era una fuente de gratificación ejercer el castigo físico, de gratificación, que estaba asociado con la superioridad, ¿no? Y acá también hay una cuestión del mundo mental, psíquico, ¿no? Cómo las personas pueden gratificarse maltratando, ya sea emocional o físicamente. Hay una gratificación allí, en el dominio. El dominio gratifica, da placer. Claro, una cosa es dominar un violín y otra cosa es dominar un ser humano, ¿no? Digamos que hay formas de sublimar ese afán por el dominio y por el placer que puede ejercer el dominio, ¿no? En general en la raza humana. Pero, digamos, habían como formas en donde, formas legales, respetadas, donde eso se podía ejercer, ¿no? O sea, los hombres no pensaban que los iban a denunciar si pegaban,
O las madres no pensaban que las iban a denunciar si pegaban a las hijas o a los hijos, ¿no? Siempre porque las madres también ejercían su poder pegando, castigando, ¿no? Entonces, bueno, probablemente, o sea, y era una fuente de, bueno, estoy ejerciendo mi autoridad, qué bueno, ¿no? Qué placer ejercer la autoridad. De hecho, hay gente que le da mucho placer. Entonces, hasta que se acaba. Entonces, hay esa tendencia, ¿no? Pero que tiene una manifestación distinta en las distintas sociedades. Pero, ¿qué es lo nuevo? ¿O qué cosas nuevas hay, para no decir que hay una sola, ¿no? Que en este caso, y a partir del siglo XIX, las mujeres pugnan por estar en el espacio público, ya no como hijas, madres, esposas, sino como mujeres, ¿no? Usted ha hecho referencia al derecho al voto, que fue importante, pese a que la mayoría de las mujeres no votaron porque eran analfabetas, y el voto solamente era para los alfabetos, ¿no? Pero bueno, ya recién con la Constitución del 73, no, bueno, no sé, perdón, del 93, bueno, no importa, ¿no? Ya recién están votando las mujeres analfabetas, en verdad, hace poco. Entonces, muchos hemos sido criados por mujeres que no tenían libreta electoral, no tenían un DNI, no tenían nada, ¿no? Hemos sido criados por mujeres que no eran ciudadanas, que solamente eran madres, hijas, esposas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que las mujeres reclamen sus derechos enardece a los hombres, o sea, eso no gusta, ¿no? Desde el siglo XIX hay un historiador que también es psicoanalista, bueno, que ya murió, Peter Gay, que escribió un maravilloso libro de la reina, no, de Victoria Freud, son varios volúmenes, y en uno que dice, hay un capítulo que se llama Hombres a la ofensiva, no, Mujeres a la ofensiva, hombres a la defensiva, ¿no? O sea que cuando las mujeres entran a reclamar sus derechos, hay un cuestionamiento de la identidad masculina basada en esas prerrogativas exclusivas, ¿no? Entonces los hombres, o sea, cuando las mujeres entran al espacio público, hay un montón de fantasías masculinas a propósito de, o sea, ¿qué significa quitarme mis derechos, ¿no? ¿Qué significa que yo no pueda hacer tal o cual cosa? ¿Qué significa que yo tenga que estar en el aula con mujeres, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión como simbólica, ¿no? Como decía, ¿cómo van a entrar mis hijas a la universidad? O sea, este padre hubiera preferido que no, que nunca entraran y que no existiera ni siquiera la posibilidad de que entren a la universidad. Pero resulta que las mujeres consiguieron bueno, ahí está Trinidad Enríquez del Cusco, ¿no? Que peleó, su caso es muy impresionante, y las otras también. No hay un movimiento así fortísimo porque eran poquitas y tenían que pedir permiso, y si no conocían al congresista o el diputado o el senador no entraban, en fin, ¿no? Lo que quiero decir es que las mujeres ahora tienen una demanda pública, o sea, están con una voz propia, ¿no? Y eso significa para muchos hombres una amenaza tremenda, que ni ellos mismos entienden probablemente, ¿no? Y somos una sociedad, creo que las personas tenemos muy poco espacio interno para elaborar las cosas, ¿no? Y los hombres bueno, a mí me parece que es peligroso que las mujeres que crían no tengan derechos plenos, ¿no? Porque interiorizamos una imagen, por un lado, muy potente de las mujeres, y contradictoriamente, ¿no? Sin derechos garantizados. Entonces, lo que quiero decir es que ahora, cada vez más, digamos, los derechos que exigimos las mujeres restringen las supuestas libertades o autonomías masculinas, ¿no? O sea, entrar en un aula o caminar por una calle no segura, significa que los hombres no van a poder mirar de determinada forma, van a tener que contenerse el deseo, ¿no? O sea, si les provocaba decir tal cosa, o sea, es una contención, y siempre la contención es displacentera, ¿no? Entonces los hombres están como locos porque piensan que, digamos, o
o sea, que la base de su masculinidad está puesta en cuestión y hay personas que tienen muy pocos recursos emocionales, ¿no? Muy poco espacio interno, como decía, para elaborar la pérdida de una libertad y de las posibilidades de una gratificación, ¿no? O sea, es que no puedes hablar en ese tono de voz. Esa forma de mencionar a las mujeres no voy a tolerarla. Entonces, varias cosas, ¿no? Entonces los hombres no están dispuestos a contenerse, ¿no? Entonces, bueno, y todo lo inconsciente que puede pasar en esas cabezas, ¿no? El temor, bueno, que esa masculinidad no va más. Entonces podemos hablar mucho sobre un tema tan complejo, sobre la gran contradicción que usted ha planteado, ¿no? Doctor Garmendia, me parece que la he comentado muy parcialmente, pero que tenemos que seguir hablando. No quiere contenerse. O sea, sus fuentes de placer están restringidas. Algo así. No es tan fácil decir todas estas cosas públicamente. Pero qué bueno que se puedan empezar a decir. Mis felicitaciones, doctora Manarelli. Su presentación provoca o ha tocado muchos temas que genera también muchos comentarios y varias preguntas, innumerables. Pero quisiera, tocar un tema que no se ha explicado muy bien y quisiera saber su comentario. ¿Cómo explica o a qué atribuye, por ejemplo, la actual limitación de la natalidad en el mundo occidental? Por el problema es que ahora con los anticonceptivos y con todas las limitaciones que hay, en Europa, en Estados Unidos y en casi todo el mundo occidental, en cada familia hay un hijo o ninguno. Y si hay dos, también son excepciones. Pero más de dos es difícil ya encontrar en estos momentos o planificar en estos momentos. Aparte del tema económico, que tiene bastante preponderancia en este momento, ¿qué otras motivaciones hay? Porque si miramos al futuro, por ejemplo, en las migraciones que cada vez aumentan hacia el mundo occidental, del Asia, que generalmente son religiosos, musulmanes, van a ciudades que los acogen muy bien, pero no tienen un hijo como en Alemania, por ejemplo, o ninguno, sino tienen 6, 8, 10. Allí y en todas partes donde estén, no tienen limitaciones de ese tipo. Entonces eso significa que dentro de unos años, la población en el mundo occidental va a ser mayormente musulmana, para señalar un criterio no solo político y religioso, sino sobre todo intolerante a la libertad de pensamiento, a la libertad de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque se dice que, por ejemplo, Francia, dentro de unos 30 años, el presidente va a ser musulmán, o dentro de unos 20 años, sin ir muy lejos, el presidente va a ser musulmán y va a dominar el mundo musulmán en Europa. Y bueno, Estados Unidos está un poco limitado en eso, pero y China tiene su propia orientación budista, etcétera. Pero el mundo católico está más limitado y más expuesto a todo esto. El mundo occidental en general, ¿cómo lo explicaría? Gracias por Bueno, es
es algo que está pasando ante nuestros ojos, ¿no? Todos los días, y es o sea, no tengo respuestas y tampoco no tengo capacidad para prever, ¿no? Pero por otro lado, la historia, digamos, puede dar tantas vueltas que ¿no? que nosotros nos podemos, o sea, es un temor el que usted ha planteado, doctor Ríos, pero a ver, hay un problema ahí que tiene que ver con los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y por otro lado, o sea, que ponen en cuestión los derechos fundamentales, para no decir los musulmanes o estos o otros, ¿no? Sino el fundamentalismo, ¿no? Y creo que ponen en cuestión los derechos fundamentales y la noción de lo público, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensar en cómo defender, cómo proteger lo diverso, que es de lo que está hecho lo público, el espacio público, ¿no? O sea, el espacio público está hecho de la libertad, de la persuasión, es el espacio pacificado, ¿no? El espacio de iguales, en el sentido de que todos tienen los mismos derechos, ¿no? Y el espacio público, como dicen varios filósofos, historiadores, en fin, estudiosos, el espacio público, para que sea tal, debe estar libre de la creencia, ¿no? O sea, la creencia no puede, o sea, no puede convivir, digamos, no es parte del espacio público, ¿no? Si, digamos, en la argumentación a propósito de los conflictos que atraviesan las personas y las sociedades en general, si la argumentación se basa en la creencia, cualquiera que sea, ¿no? Ya no podemos, ya la tolerancia está en juego, y la diferencia, que debe ser combinada con la igualdad, paradójicamente en el espacio público también, ¿no? O sea, uno no puede llevar argumentos de su propia religión para resolver un problema público, tiene que ser la ley, el derecho, ¿no? No la creencia. La creencia es algo privado, se queda en la casa, ¿no? Entonces, igual que el parentesco, ¿no? Yo creo que el fundamentalismo árabe, musulmán, no es el problema de la religión musulmana, ¿no? Sino que, como una hipótesis, ¿no? Que no ha habido una separación del parentesco y la política, o sea, ahí está todo fusionado, ¿no? El patriarcado, la familia, la sangre, la religión y la política, o sea, hay una fusión, hay una indiferenciación, ¿no? Entonces, y eso es lo peligroso, ¿no? La intolerancia y esa fusión. Entonces, y también puede ser víctima de eso el catolicismo o el cristianismo. O sea, ninguna religión está al margen de ese afán por intervenir lo público, ¿no? Porque entonces yo creo que el punto allí es que la creencia religiosa sea algo personal, algo privado, y que no se lleve al mundo público convertido en argumento político, en retórica, ¿no? Porque eso corrompe todo, así como los intereses patrimoniales, familiares, no deben entrar al mundo público, y eso fue lo que los griegos en el siglo V, ¿no? V, con Pericles, como dice Hannah Arendt, desmontaron, ¿no? O sea, los griegos sacaron a la fratría del mundo de la política y se creó la democracia, ¿no? Porque, digamos, cuando los intereses familiares están en el medio, la violencia es inminente, y cuando los intereses religiosos están en el medio, no solamente desaparece lo público, sino que la desaparición de lo público implica el imperio de la violencia, ¿no? Entonces, porque no nos vamos a entender nunca, o sea, o tú aceptas mi creencia o mueres, ¿no? Como eran los cristianos, los musulmanes, ¿no? en el mundo ibérico, ¿no? Entonces, por eso la pureza de sangre, eso fue como, sí, hay una relación con nuestro pasado también, ha existido eso, ¿no? Y digamos, eso fue la intolerancia, ¿no? Y entonces no sabemos qué va a pasar. De hecho, hay una amenaza muy fuerte y preocupante, todo este asunto, ¿no? Si las niñas deben ir con velo a las escuelas públicas francesas, ¿no? Financiadas por un Estado laico, secularizado,
¿no? Entonces, cómo el velo significa no solamente una creencia, sino la subordinación de las mujeres según los occidentales. ¿Será así? Entonces es una pregunta, ¿no? ¿Qué financia el Estado? ¿No? ¿Qué se hace con nuestros impuestos? Y la importancia de hacer que la creencia religiosa no sea parte de la política, ¿no? O sea, secularizar, ¿no? Y en verdad los médicos jugaron un rol importantísimo en el siglo XVIII y XIX en la secularización, ¿no? Obviamente que no se despegaron totalmente de las creencias religiosas en muchos sentidos, ¿no? El divorcio no desapareció de la noche a la no se aprobó de la noche a la mañana, al contrario, ¿no? Y digamos, eso venía del derecho canónico, pero digamos, los médicos jugaron un papel muy importante en la secularización, en dar otros elementos para argumentar lo público, ¿no? Eso no, también impusieron un conjunto de, ¿no? Que la ciencia, que el cuerpo, ¿no? Patologizaron el cuerpo femenino de alguna forma también, como dicen algunos estudios, ¿no? Pero bueno, nadie está, digamos, no es que siempre se está mejorando y cambiando para mejor, ¿no? Digamos, esta noción de progreso cada vez está más puesta en cuestión, ¿no? Y nos asusta, pero todo lo que estamos viendo nos hace pensar que es relativo, ¿no? O sea, no es lineal el progreso, sino podemos retroceder, podemos involucionar, podemos, ¿no? Entonces también es bueno pensar en qué preservamos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos defender para no arcaizarnos, ¿no? Para no perder el barniz de la civilización, ¿no? Y conservar algo de eso, ¿no? Entonces es difícil, pero sí, pues, ¿no? Digamos, no tengo muchas respuestas, pero creo que es importante detectar el fundamentalismo, ¿no? Esas ideas que no se pueden discutir, todo debe discutirse, todo. ¿Por qué la creencia no va al espacio público? Porque no es discutible la creencia, pues. La creencia es creencia, no se discute, ¿no? Entonces, la creencia es algo que puedes tener en tu casa, en tu iglesia, pero parte del mundo público es peligroso, porque lo amenaza, sin duda. No sé qué va a pasar, no sé. Pero, bueno, yo también quisiera felicitar a la doctora Manarelli por su excelente charla y la fluidez de su discurso. Yo quería hacerle un comentario. Si bien es cierto, el Perú no escapa al sistema mundial de que en los años la mujer ha estado oprimida, relegada, hay un sistema que se ha perpetuado, pero concretamente frente al caso de Perú, siempre queda la reserva de los individuos, ¿no? Siempre queda la reserva individual. Por ejemplo, me pongo a pensar, pese a todo este sistema opresivo en el Perú, han habido mujeres que han logrado remontar esto y destacar, no solamente en lo intelectual, sino también en lo político. Me pongo a pensar, por ejemplo, en Amarilis, en María Parado de Bellido, en Micaela Bastidas, en lo militar, y hay mujeres que han sido muy influyentes, como Manuela Sáenz y la Mariscala, la esposa del general del otro, que creo que tenía un grado inferior, general Agustín Gamarra, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto de que la individualidad, pues, es una reserva que tenemos frente a todos estos sistemas opresivos, ¿no? Así es. Fundamental, ¿no? O sea, digamos, hay sociedades que tienden a una cuestión gregaria y opresiva, ¿no? Que no permiten la opinión propia, y de hecho han habido mujeres que han destacado y que han hecho grandes aportes y se han convertido también en modelos, ¿no? O sea, que nos invitan a volver a pensar una y otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Mariscala. O sea, justo el año pasado asesoré una tesis a una alumna del posgrado sobre la Mariscala. Entonces, todavía esos personajes nos siguen diciendo cosas, ¿no? Todavía pensar en la Mariscala otra vez es una fuente de ideas nuevas, ¿no? ¿Qué fue esta mujer, ¿no? Que se vestía de hombre, ¿no? Que tenía un uniforme de terciopelo azul, que montaba a caballo, que estaba armada, ¿no? Que Flora Tristán en Peregrinaciones de una paria le da una parte importante, que Clorinda Mato inaugura su primera empresa periodística en el Cusco en el año 76
con ella en la primera plana, ¿no? Con Francisca Zubiaga de Gamarra. Entonces, son personas que claro, son, digamos, las excepciones expresan su época también. No son del todo excepciones, sino que las excepciones son el espejo de muchas mujeres y siempre las ha habido, ¿no? Felizmente, y también nos invitan a pensar en la resistencia, en los deseos de las mujeres, ¿no? Si bien la historiografía no los ha recogido tradicionalmente, no ha pensado en lo que las mujeres querían, y tampoco las mujeres han dejado muchas fuentes, ¿no? Porque siempre han estado un poco ajenas a la escritura, un poco ajenas a la escuela, a la palabra escrita. Incluso si a veces producían un documento, después lo destruían, eso, ¿no? Porque era comprometedora ya, gracias. La fuente, ¿no? Entonces, si una mujer escribía un diario, ¿con qué libertad podía escribir sobre sus sentimientos, ¿no? Si estaban en juego el marido, la familia, los hijos, ¿no? Entonces, es cómo se ejerce la libertad también en medio de esas, pero lo hacían, ¿no? Entonces, ahora volvemos a mirar, volvemos a preguntarles a esas mujeres quiénes eran, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué sintieron? ¿No? Y de hecho el individuo es muy importante, ¿no? Y hay este concepto de sociedades, creo que es Cornelius Castoriadis, que habla de lo heterónomo y lo autónomo, ¿no? Hay sociedades que son heterónomas, que como que igualan y aplastan, ¿no? Y la autonomía, que es la agencia, la posibilidad de cada persona de hacer y de pensar, ¿no? De tener una opinión propia. Antes, tener una opinión propia a la Inquisición, ¿no? Y tú mejor al convento, y tú cásate, y tú te encierro, ¿no? Porque la opinión propia siempre es cuestionadora, pues porque propia, y es la individualidad, ¿no? Entonces, pero es fascinante al mismo tiempo ver cómo las opiniones propias siempre han existido, ¿no? Solo que ahora es más amenazante todo también, porque todos tenemos una opinión propia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todas las opiniones tengan un espacio, ¿no? Y el fundamentalismo no lo va a permitir, ¿no? Bueno, ha sido muy grato escucharte realmente y recibir una exposición que sobrepasa las posibilidades de contención. El hecho es que yo voy a empezar en una forma algo diferente, expresando lo que siento por la mujer. Creo que es la expresión más sublime de la vida para mí. Y que esto empieza pues con la madre. El bebé, sea mujer o hombre, tiene un vínculo con la madre trascendental, fundamental, y que va a tener una influencia increíble en todo su futuro. No solamente con la madre, con el padre, igual, bueno, similitudes y proximidades, pero también lo que esta criatura va a ir viendo a través del vínculo entre los padres. Y así va a empezar con todas las experiencias de oralidad, de analidad, de latencia, de adolescencia, de colegio, de otros vínculos. Y una de las cosas que me parecen a mí muy importantes es la otredad. Es decir, cómo es el vínculo de esta. Yo lo que creo es que se intenta ver a la mujer en cierta forma, y que es cierto, desde el punto de vista social, o político, o económico, etcétera, etcétera, como con ciertos elementos de sometimiento. Sin embargo, para mí hay algo que aquí tiene que entrar, que es el inconsciente. Y a veces se manifiesta lo contrario de lo que sería interesantísimo, por ejemplo, presentar un trabajo sobre el tánatos en la mujer, sobre la rabia, la cólera, el odio, todo lo destructivo, si es que lo tiene, yo estoy seguro que lo tenga, en que también hay que hacer una distintividad. Por supuesto, tú has introducido una serie de aspectos que intentan integrar el conocimiento de la mujer. Es decir, no solamente puede ser lo que yo he dicho,
sino el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto afectivo y el aspecto de qué pasa entre nosotros, que lo primero que hacemos en determinados momentos es enamorarnos de ellas. Qué buena gracia, ojalá que se enamoren de nosotros también. Pero la realidad es que el amor se introduce, y se introduce con muchas variables. Hay cierto, creo yo, tipo de generalizaciones. Yo he visto muchas mujeres, caray, que tienen una serie de matices en que el hombre es el debilito y la mujer es la que hace y deshace. Esto no es para ir a favor o en contra, son elementos que tienen que incluirse en un conocimiento de lo que es la mujer. Es decir, cómo ama, cómo odia, qué desarrollo le da a su instinto de vida, su instinto de muerte, cómo se aproxima la cultura y entran una serie de restricciones que son realidades, porque cuando las mujeres llegan a determinado nivel de cultura, son impresionantes y son realmente admirables. Y lógicamente que una mujer que ha vivido en la pobreza, ha sido castigada, ha sido violentada, etcétera, etcétera, y que no ha tenido la posibilidad de recibir desde temprano el amor que merece y el amor que tiene esa potencialidad de dar, si uno está con un paciente, va a ver la relación de esa mujer con los hombres, pero también hay que ver la relación de los hombres con esa mujer. Y el inconsciente, que es lo que registra, mantiene y hace perdurar la realidad más íntima, más interna del ser humano. Puede ser que odie, puede ser que ame, y hay múltiples vicisitudes, ¿no? Entonces yo quisiera realmente introducir que para este problema es bien, y lo que estoy contento es que felizmente existe. También reitero las felicitaciones, doctora. Estaba pensando en la misma línea que el doctor Peña. Yo creo que la sociedad evoluciona, y evoluciona marcando ciertas crisis. Las crisis tienen dos aspectos, uno destructivo y uno constructivo. Y creo que estamos pasando por una crisis. Pero la estamos manejando mal porque la estamos planteando mal. El problema lo estamos planteando mal. En investigación hay un dogma. Si usted plantea bien el problema, tiene el 50% de la solución. Y estamos planteando un problema de género en el cual, como usted lo ha dicho, el hombre percibe como que está siendo atacado y se defiende. Y esto está separando a los hombres de las mujeres en este ejercicio del género, que es un concepto social, esto no es un concepto científico. Los griegos solían decir que todo lo que es natural es bueno, porque eso hacían una esencia entre lo que es bueno y lo que es natural. Y cuando lo natural desaparecía, aparecía la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad es lo no natural. Y al tratar de insistir en esta obligación de diferencia de género y la recuperación de los derechos de la mujer, estamos llegando a un extremo peligroso, en el cual ya a nivel educativo, a nivel de ley, leyes para el acoso, sin definir exactamente qué cosa es acoso, pueden llevar a una situación laboral complicada en la cual ya realmente la amistad desaparece.
porque la confianza puede ser tomada como un acoso. Y si eso ocurre, el capital humano dentro de una sociedad laboral pierde energía, pierde fuerza. Y yo creo que estamos perdiendo de vista que lo importante no es ni la mujer ni el hombre. Lo importante es, como decía el doctor Peña, el vínculo entre hombre y mujer. Porque imagínese usted un mundo solamente de mujeres. Peor aún si se imagina un mundo solamente de hombres. Lo que hace al hombre es la mujer. El hombre se hace más hombre cuando encuentra una mujer que se funde con él en uno solo. Y la mujer a la inversa, se hace mujer cuando encuentra un hombre que se funde con ella. O sea, lo importante es, como dice la cultura china, el yin y el yang. Las dos partes son necesarias para una unidad que proponga un desarrollo evolutivo adecuado. Y eso es lo que está faltando en la educación nuestra. No se le está enseñando a los niños a que hombres y mujeres se complementan. Y eso es lo que pasa en la alta tasa de divorcio. Porque los jóvenes ni las jóvenes saben construir un vínculo. Usted sabe, el matrimonio toma años y aún a pesar de los años siguen habiendo discusiones y etcétera, etcétera. Pero el vínculo sostiene cualquier dificultad. Si no hay vínculo se rompe de inmediato. El amor desaparece un ratito, ¿no? Entonces creo que estamos proponiendo mal el problema. El problema no es ni de mujer, de hombre, sino de vínculo. Ese vínculo nos está faltando. Y como dice el doctor Peña, con la sociedad económica que se está desarrollando y que hombre y mujer trabajan, ya la mujer no tiene tiempo para establecer el vínculo adecuado con el niño. Entonces ya son vínculos debilitados. Y el hombre trabaja todo el día, tampoco está en casa, entonces la familia ha perdido vínculos. Y eso es lo que está llevando a una deshumanización de la sociedad. Sí, el inconsciente, los sentimientos y el vínculo, ¿no? De hecho, creo que coincido parcialmente, por lo menos, con varias de las ideas planteadas, ¿no? En este último momento, en esas dos intervenciones, ¿no? O sea, yo soy creyente, iba a decir, pero digamos, todo el tiempo las manifestaciones del inconsciente están orientando nuestras vidas, ¿no? Y ese es otro reto también de la historia, digamos, de género de las mujeres, ¿no? Cómo incorporar el afecto, las emociones y lo que no recordamos, ¿no? Los primeros amores y temores, ¿no? Porque sabemos que van juntos, ¿no? Y yo creo que tenemos que incluir la discusión sobre la presencia de un inconsciente y el peso que tiene en la historia cuando planteamos el problema, ¿no? O sea, cómo están movilizándose nuestros recuerdos o nuestras vivencias, mejor dicho, primeras con este debate, ¿no? Con este asunto que se pone en debate. No podemos evitar el debate, lo que hay que hacer es proteger el debate para que podamos plantear bien el problema, ¿no? Y que las intervenciones de los otros nos hagan pensar, porque es bien fácil simplemente no escuchar al otro, la otredad, ¿no? Porque el otro también es una amenaza, puede ser, ¿no? Digamos que aceptar a la otra persona con sus propios deseos, con sus propios miedos y aflicciones, es una
una actitud que nos exige mucho, reconocer al otro, diferente a nosotros, ¿no? Con un conjunto de deseos y opiniones distintas. Molesta, siempre reconocer a un diferente exige muchísimo escucharlo, ¿no? Porque nos saca de la cuestión más ego, ¿no? Y nos obliga a aceptar la existencia de un diferente, ¿no? Entonces, eso creo que se ha acelerado en las últimas décadas en la historia de la humanidad, me parece, ¿no? Entonces hay una demanda sobre nosotros mucho mayor, ¿no? Reconóceme, mírame, escúchame. Entonces, ¿cuánto tenemos que escuchar? ¿Cuánto espacio físico, público y mental requerimos para aceptar a los demás? Entonces, eso también está allí, ¿no? Y esa puede ser abrumador y puede ser una exigencia que no todas las personas podemos responder de la mejor forma, ¿no? Y por eso tenemos que cuidar los espacios de libertad, ¿no? De autonomía y cuidarlos, ¿no? Para poder hacerlo, porque es una exigencia mayor. Definitivamente hay muchos distintos que pueblan el mundo y que no los podemos eliminar. Tenemos que escucharlos, ¿no? En las aulas, en las calles, en las plazas. Claro, por eso estamos juntos. Finalmente, sí. No, en general, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces hay muchas propuestas distintas que necesitan un espacio, ¿no? Ser oídas para plantear bien el problema y poder solucionarlo, ¿no? ¿A quiénes dejamos fuera? ¿En base a qué consideraciones planteamos el problema? Es un reto enorme, ¿no? Y de hecho, ¿no? El vínculo con la madre. Miren, el vínculo con la madre es el primero, el fundamental y todo, ¿no? Pero resulta que acá hay muchas mujeres que no quieren ser madres y han tenido que ser madres. Entonces, ¿cómo crías con amor cuando no quieres ser madre? Cuando es producto de una violación, cuando te han obligado, cuando no ha sido tu deseo, todavía no lo tenías planeado. Entonces, para tener una sociedad relativamente sana, por lo menos, las mujeres tenemos que tener una posibilidad de decidir, porque criar es una empresa bien exigente y bien complicada, física y emocionalmente. Antes no, pues la gente criaba 10 hijos, ¿no? Se moría la mitad, uno reemplazaba, era así, no era un hecho emocional la crianza, ¿no? Hoy sí, hay muchas exigencias. Entonces, para este mundo, o sea, tenemos que darle a las mujeres todas las posibilidades para criar de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo crías a un niño que es producto de una violación? ¿Cómo te identificas? No quieres tenerlo. Si puedes, lo dejas morir, como antiguamente, ¿no? El infanticidio era práctica, y el abandono de los niños, griegos, romanos, chinos, Rousseau, ¿no? Todos abandonaban a los hijos. O sea, que los hijos se han criado así por la madre es una cosa nueva, es nueva, ¿no? O sea, y que sea una cosa, choca, pero así es, ¿no? El abandono infantil, el orfelinato, ¿cómo se llamaban los hijos de la época medieval? Bueno, no importa. Además, las mujeres se morían de parto, los hombres iban a la guerra, ¿quién criaba? A los niños que sobrevivían, ¿no? Entonces, esto es algo como relativamente nuevo también, ¿no? La crianza amorosa, etcétera, ¿no? Claro, digamos, yo creo que esta rabia contra las mujeres también tiene que ver con el no haber sido criado con amor. Porque no por ser mujeres tenemos que criar con amor. O sea, si se nos impone una maternidad, o sea, no queremos, ¿no? Entonces, eso es bien difícil de ser respetado. Y esa es una reivindicación nueva. Obviamente que las mujeres, como les digo, ¿no? Que han querido siempre controlar el embarazo, desde hierbas así, hierbas asá, hasta el coito interrumpido, etcétera. Eso sí tenían que convencer a los hombres para que eso ocurriera. Pero, digamos, ahora tenemos que atender eso. Parte del problema es que las mujeres tenemos que criar en buenas condiciones para poder
tener una descendencia más pacífica, más tolerante, menos rabiosa, ¿no? O sea, de hecho, encontrarnos con el mundo de rabia igual, pero, digamos, si no tenemos a alguien que nos lleve, y los hombres también deben participar en esa crianza, ¿no? Porque los hombres han estado muy ajenos a lo doméstico, y en sociedades donde lo doméstico era inferior y contaminante más aún, ¿no? ¿Cuánto de la violencia doméstica no es porque las mujeres le dicen a los hombres, cocina, lava? ¿No pueden? Pueden, pero eso los inferioriza, los hace sentir inseguros, sienten que pierden poder. Entonces el espacio de la casa se convierte en un campo de batalla, ¿no? ¿Por qué? Pues que ahí tienen que entrar el Estado, decirle, lavas. Tu mujer va a salir a trabajar, tienen que repartirse las tareas domésticas. Parece que esa es una revolución que se resiste a ser asumida, pero tiene que ser, porque, digamos, la naturaleza es una referencia permanente, ¿no? Pero a veces para decir, no somos animales, y a veces decir, mira, los animales son buenos, ¿no? O sea, siempre se usa como de distinta forma, ¿no? No, además, la estamos dañando, estamos destruyendo la naturaleza, dicho sea paso, ¿no? Entonces también tenemos que encargarnos de eso. Entonces, vivimos en un mundo muy desafiante, de grandes retos, pero ahí tenemos que estar, pues, ¿no? Por ahora estamos acá, tenemos que hacer algo de la mejor manera. Doctora, le estamos quitando ya mucho tiempo del que se había previsto. Como dice Saúl, un poco incontinente. No un continente, sino que es demasiado, pues. Bueno, pues. Claro, pero ahí estamos. Yo he tratado de... Viniendo de ti y esa belleza. Doctora, yo me acuerdo que cuando en tercero de primaria me hablaban de la guerra con Chile, y cuando me enteré que habían matado, se había sacrificado Miguel Grau en parte después de esta guerra terrible, que todavía creo que es un estigma para todos los peruanos. Entonces, para mí fue el hombre más importante del Perú, yo lo considero así. Y creo que él fue, ese hombre también fue producto de esa relación familiar que tuvo tan armoniosa. Por ejemplo, esas cartas tan cariñosas que le hacía a su esposa, ¿no? Y durante la guerra, justamente lo que decía el doctor Perales, esa relación entre él y su esposa, yo creo que también ayudaron a que Miguel Grau sea el héroe que es, ¿no? Y son cartas que uno las lee y las vuelve muy humanizado, preocupado por sus hijos, las instrucciones que le da a su señora cuando él falte, ¿no? Se ve que adoraba a su esposa. Entonces, sí, yo creo que detrás de muchos hombres hay grandes mujeres, indudablemente. Y la otra cosa que me impresionó mucho también fue el rol que jugaron las mujeres cuando Tacna estuvo cautiva, ¿no? Y ahí no fue la individualidad, fueron todas las mujeres, el grupo que dieron la peruanidad, instruyeron a sus hijos, no cejaron nunca, ¿no? De una manera muy silenciosa pero muy efectiva, ¿no? Y ese rol de las madres todavía se vive en esta época. Yo he ido un día en una fecha en que se pasea la bandera en Tacna y solamente las mujeres pueden llevar la bandera y realmente es tremendamente emotivo. Y creo que eso es como es curar esa herida que tenemos, ¿no? De la guerra con Chile, esa acción que tuvieron las madres de Tacna, ¿no? Entonces esa es otra cosa que me gustaría comentar y que es un tema que me imagino que lo deben haber, en muchas tesis de historia lo deben haber tocado, ¿no? Y después un tercer punto es que, por ejemplo, en la academia, dentro de los académicos de número somos 38, pero solamente hay 3 mujeres. Y dentro de los académicos asociados somos 42 y hay 8 mujeres.
Y yo espero que en la próxima reunión que la invitemos, porque la vamos a invitar nuevamente con seguridad, esas cifras hayan cambiado un poco. Querrá decir que estamos ganando la batalla contra el fundamentalismo, ¿no? Contra el tánatos, contra la... Doctora, muchas gracias por su... La verdad es que usted ha dado tantos puntos tan bonitos y ha apuntado muchos que van a ser motivo de reflexión y de lectura posterior. Muchas gracias. Este grado, ¿no? Este hombre, ¿no? Es como... Justo estábamos, ya para terminar, ¿no? Había, creo que era el mes de octubre, ¿no? Tengamos... Bueno, la cosa es que decidimos poner una foto de Grau en la agenda cultural de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero yo dije, no vamos a ponerla del militar, vamos a ponerla del padre, ¿no? La del hombre, que es su familia, el hombre amoroso, ¿no? Claro, le debemos mucho como militar, pero justo queríamos resaltar también esa, digamos, como que el hombre se humaniza como padre, ¿no? Al criar, al hacerse cargo, hay una humanización del hombre, y creo que Grau lo hizo, ¿no? Y de hecho puede haber una relación entre su entrega, su forma de estar en el Huáscar, su forma de defendernos, ¿no? Y la forma de cuidar a su familia. Entonces, si queremos gente que defienda nuestra tierra, nuestro espacio, pues tenemos que tener hombres también identificados con su entorno familiar, ¿no? Y con un sentido doméstico que no lo inferiorice, sino que lo vuelva mejor, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta o reflexión de las distinguidas damas que nos acompañan? Bueno, solamente para agradecerle, doctora, ¿no? Esta exposición, y a través suyo, bueno, a todas las mujeres que en el pasado han hecho tanto, ¿no? Para que en este momento nosotras podamos ir a la escuela, ir a la universidad, ¿no? Y eso, ¿no? Y agradecerle a usted por traernos esta historia, traernos del pasado al presente y hacernos entender qué pasa y mejorar nuestro futuro. Eso.